Antes de comenzar con la primer palabra, la primer frase de las palabras de Jesús, vamos a tener unas palabras de oración para que el Señor las dirija. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos convocaste hoy aquí, Señor, en este momento, en este lugar. Y por este motivo, Señor, a recordar tu obra en la cruz, a recordar, Señor, lo que tú hiciste por cada uno de nosotros en aquella cruenta cruz. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque a ti te ha costado y a nosotros no nos cuesta nada más que creer, seguirte, Señor, y estar lleno de esperanza de que un día vendrás a buscarnos glorioso y nos llevarás contigo eternamente. Bendice, Señor, la meditación de cada hermano, cada reflexión, Señor, sella nuestros corazones. Tú nos has guiado, Señor, y que sean tus palabras y no nuestras, Señor. Dirige a cada hermano, dirige a cada servidor tuyo. Y que tu nombre sea exaltado, Señor, en esta noche y todos los días de nuestra vida. Gracias una vez más, Dios mío, por ese plan de salvación. Gracias, Jesucristo, por ser nuestro Salvador. Alabamos tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra que me tocó, la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Voy a leer la parte en donde se encuentra, que es en Lucas 23, versículos del 33 y 34. Cuando ya llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para entrar un poquito en el contexto de la lectura, lo habían llevado a crucificar con criminales. Eran 3 los crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así crucificaron a nuestro Señor, el justo, el santo, con malhechores, con ladrones, con asesinos. Lo tomamos los seres humanos como uno como nosotros, cuando Él era santo, perfecto. Podemos decir 2 cosas del texto. Hablando de Cristo, ¿quién es Cristo? ¿Quién es ese que estaba crucificado en la cruz? En Filipenses nos dice que Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo, y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Después sigue el relato que el Señor lo exalta. Pero en este momento es fácil para nosotros hoy verlo, porque ya pasó la historia, ya Cristo resucitó, ya es otra la realidad que vivimos, pero en ese momento, Cristo, nuestro Señor Jesús, colgado en la cruz con ladrones, con malhechores, humillado, renunció a lo que era suyo para venir a hacerse uno como nosotros, para morir en la cruz. Él siendo justo, no lo merecía. Él no merecía estar ahí. Pero era un plan perfecto, programado desde la eternidad, desde antes del inicio del mundo entero. Esa es la maravilla que nuestro Dios nos regaló, nos dio, nos propone a nosotros como seres humanos. Y Él fue obediente hasta la muerte, dice, hasta la muerte en la cruz. En Isaías 53:12 dice, por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados. Lo que leímos en Filipenses
desde este lado de la historia. Lo que leemos en Isaías eran palabras, eran promesas de Dios, que Cristo las conocía. Cristo estaba firme en esa promesa de Dios. Iba a tener un lugar entre los grandes por su obediencia, por haberse entregado. Es todo lo que tenía Cristo ahí, en ese momento. La promesa de un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que él conocía. Dice, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Cargó con los pecados de muchos, nosotros. Los que vivieron en este mundo, que pisaron esta tierra, desde Adán hasta el último, en toda la historia de la creación, hasta que el Señor funda todo y envuelva todo como un pergamino. Los míos desde que nací hasta el día que muera, mis pecados. Los tuyos desde que naciste hasta el día que mueras. Los del tiempo de Adán desde que nacieron hasta el día que murieron. Y los que nacerán luego de nosotros, desde que nacen hasta que mueren. Con todos los pecados de la humanidad, del mundo entero, cargó Cristo. En Él estaban. Y no solo eso, sino que el texto nos dice, e intercedió por los pecadores. Y esa es la oración que hace Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no solo estaba cargando con nuestros pecados en la cruz, sino que además intercedió al Padre por los que veía ahí que lo condenaban a muerte, que lo habían castigado, que lo habían escupido, que lo habían insultado, que lo habían avergonzado, que lo llenaron con esa corona de espinas. No solamente por ellos, sino por todos aquellos que en un momento en nuestra vida no sabíamos lo que estaban haciendo con Jesús. Dichosos los hogares en donde niños nacen y que desde su niñez se le cuenta la historia de nuestro Señor Jesús. La van asimilando desde su niñez. Pero los que llegamos después al Evangelio, supimos después de la gran obra de nuestro Señor Jesús. Y por nosotros el Señor ya estaba pidiendo, ya estaba intercediendo. En la oración de Jesús lo dice más tarde, en Juan. No te pido solamente por esto, sino por todos los que han de creer. Ahí estábamos nosotros, intercediendo Él por nosotros, los pecadores. Y en la oración acá vemos a Jesús la intención. ¿Quién era Jesús realmente, su corazón? Y esto es lo que me gustaría que quede en nuestros corazones. Él se hizo igual a nosotros en todo. Tuvo hambre, se caminó, se cansó, tuvo sed, se cansaba. Pero hubo algo que lo distingue de nosotros. Y es que Él actuó diferente en todo a nosotros. En nuestra naturaleza propia como seres humanos tenemos nuestros instintos, nuestros impulsos. Sin embargo, Cristo, siendo como nosotros, ahí en la cruz estaba intercediendo al Padre por los pecadores. Esa es una lección para nosotros. Tomar la actitud de este Cristo que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Naturalmente, nosotros vamos a actuar en nuestros impulsos. Pero si Cristo vive en nosotros, dejemos que la naturaleza de Él, su obediencia, su actitud, more en nosotros. Y sí, vamos a querer actuar como nosotros, pero si pensamos, ¿Cristo qué haría? Y entonces tenemos la posibilidad de dejarlo actuar a Él. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una actitud que el Señor nos enseña a imitar.
Las palabras que me tocan a mí es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras que dijo el Señor Jesús. El pasaje se encuentra en Lucas 23, del 39 al 43. Justamente lo que se venía hablando, los dos criminales que estaban crucificados ahí en la cruz con el Señor Jesús. Uno de los criminales que estaba colgado le insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro respondió a su compañero, diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué enseñanza nos dejan estas palabras hoy del Señor Jesús? Uno lo insultaba, lo podemos llevar a la actualidad, hoy a la gente no le interesa, lo insulta, no le importa, han puesto su confianza en otras cosas. El otro criminal, el otro asesino, reconoció, justamente es lo que hoy hemos hecho cada uno de nosotros y lo que tiene que hacer la humanidad entera. Reconocer, creer en ese Señor Jesús que, siendo puro, perfecto, el plan de Dios perfecto en él, sin pecado, murió por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Desde el principio, desde Adán, desde Eva, decir, estábamos separados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron. Entonces hoy, ¿cómo podemos arreglar las cosas con el Señor? Creyendo en el Señor Jesús. Lo que hizo el gesto, la actitud que tuvo el otro criminal. Le pidió, y el Señor, fíjense en qué hermosas palabras le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy también nos dice a nosotros, tenemos que ir a Él como hemos hecho, seguir, creer en ese Jesús, reconocer, sentir en nuestro corazón, con un corazón sincero, que Jesús es el único que me puede salvar. Con nuestra boca reconocer y con nuestro corazón sincero sentir que Jesús es el único que me puede presentar limpio de ese Dios todopoderoso, ese Dios Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la enseñanza que nos deja y nos exhorta y nos anima a seguir. Por eso estas fechas importantes, estos días importantes para los cristianos, porque hemos comprendido, hemos entendido que no hay otra manera de poder salvarse si no vamos a los pies del Señor Jesús. Ojalá que lo que nosotros hemos comprendido, hemos entendido, que un día nos hablaron de este verdadero mensaje, este evangelio puro, muchas personas puedan llegar, puedan reconocer, puedan pensar y entender este mensaje y sentirlo con un corazón sincero. Porque tenemos lo más hermoso que puede tener un ser humano, porque nacemos con un vacío dentro de nuestro corazón. ¿Quién nos llena? El Señor Jesús. ¿Quién nos lleva a la vida eterna? ¿Quién nos salva? Es el Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es reconocer que somos pecadores, que no hay otra forma que nos pueda limpiar nuestros pecados. No existe otra cosa en el mundo, si no vamos a ese Jesús que hizo todo lo que padeció, todo lo que sabemos, lo que sufrió, que eso tendríamos que estar cada uno de nosotros, porque nosotros éramos lo que le hicimos todo eso al Señor Jesús. Pero Dios, en su misericordia, el plan perfecto en Jesús, que murió en esa cruz, derramó su sangre y al tercer día resucitó. Y nos da vida eterna, vida en abundancia. Eso es lo que llena ese vacío que cada ser humano tiene en su corazón. Él lo llena el Señor
Jesús, esa paz, esa alegría, que sabemos lo que nos espera, pero hemos comprendido, hemos entendido lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Y nos llama a anunciar este mensaje, lo que tenemos en nuestro corazón, que a veces no lo podemos decir con palabras, pero sentimos una alegría que sabemos lo que nos espera, porque hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza en ese Señor Jesús. Y hoy nos dice también el Señor Jesús, y a cada uno que se arrepiente, que reconoce, cada ser humano que va al Señor Jesús, le dice, hoy estarás conmigo en ese lugar, en el paraíso, en esa vida eterna. Pero nos pide que tenemos que seguir día a día seguir creciendo en las cosas espirituales, porque es lo más valioso que un ser humano puede tener en su vida. Y es la decisión más importante que el ser humano tiene que tomar. Este criminal, el otro lo injuriaba, el otro no reconoció, el otro sí. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. A mí me toca la porción de la que dijo Jesús. Mujer, hay tu hijo a tu madre. Parece que no tendría demasiada que decir. En ese tiempo, los israelitas, diciendo, todo lo he ofrecido a Dios, con esas palabras, solamente ya se salvaban de ayudar a su madre y a su padre. Con esas palabras, porque todo lo he ofrendado, se lo he dejado al Señor, así que los viejitos podían arreglarse como quiera y como podían, porque ellos no tenían el derecho de ayudarlos con esas palabras. Y Jesús los corrigió mientras que estaba antes, porque dijo, respeta a tu padre y a tu madre cuando sea anciano, y ellos habían hecho otras leyes para mantenerse los bolsillos, no largar, para el cuidado de los madre y el padre, habían decidido decirlo al Señor. Lo he entregado todo al Señor, así que con eso me libraba de atender los padres. Cuando Jesús salía de Jerusalén, ya con la cruz, a ser crucificado, como venían diciendo los hermanos, unas mujeres gritaban y lloraban, desconsoladas al ver que su maestro lo llevaban a crucificar. No tenían consuelo, no había cómo consolar esa tremenda tristeza que pasaba ahí, o lo seguían, no sé si era bien salió de Jerusalén o bien llegaba a donde lo iban a crucificar. Y Jesús les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque va a llegar el tiempo que van a pedir que las rocas, que las colinas lo cubran. Le estaba marcando él era ahí el víctima, pero él era el rey que juzgaba al mundo. Mujeres de Jerusalén, no estén afligidas por lo que me pasa a mí, sino estén tristes por lo que les va a pasar a ustedes. Dichosas las madres que no tuvieron hijos, dichosas las que quedaron solteras y no se casaron, dichosos eso, porque van a venir tremendos
sufrimiento, en la ira, cuando vean la gloria, que el Señor esté sentado en el trono y van a buscar a todo, Él es el Rey. Les marcó. Él iba a la cruz, pero marcó que Él era el juez, que Él iban a ser todas las personas, a Él tenían que ir. Y no había, dijo, y les dijo, así como el árbol, están haciendo esto con el árbol seco, ¿qué no se hará con el árbol verde? Esa fue la forma que salvó, que les indicó, que les dijo a esas mujeres que lloraban tanto. Y después, cuando ya estaba crucificado, cuando ya estaba casi para partir, que iba a morir, le dice a uno de los discípulos que más, el más joven, el que cuando estaba en la cena se recostaba el muchacho frente a él en el pecho, porque era el más regalón. Él creía que al que más quería, los quería todos y los quiere a nosotros. Le dijo, ahí tienes tu madre, ahí tienes tu hijo. Y desde ese momento, el Señor, el apóstol Juan, recibió a María en su casa hasta siempre. La otra palabra de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El texto relata, al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta parte lo podemos tener como un sentimiento de Jesús, de sentirse solo, abandonado, pasando por la crucifixión. Que más que un sentimiento, vamos a pensarlo de esta manera. En el lugar de Cristo, sufriendo una condena que no merecía, sufriendo la condena que merecían los pecadores, nosotros, toda la humanidad, toda la raza humana. Él ocupando el lugar del pecador, mi lugar. Y él menciona estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Profunda soledad, sufrimiento, tormento que estaba padeciendo Cristo. Todo lo que merecía el mundo en su pecado padecer, Él lo estaba padeciendo en la cruz. Todo ese castigo que Dios tenía para mí como pecadora, lo estaba cargando sobre Cristo, sobre Jesús. Él estaba cargando con todo el castigo que yo merecía por mis pecados. Imaginemos cómo Dios nos castiga, cómo Dios puede castigar al ser humano en tormentos, en soledad, en oscuridad. Se había puesto oscura la tierra. Del lado de Dios lo podemos ver. Ese Dios que cuidó a ese Señor desde su nacimiento, lo protegió, le concedió quien lo criaran, quien lo cuidaran. Lo cuidó hasta ese momento. No podía ir a rescatarlo. En ese gemir del Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no podía, simplemente
no asistió. Simplemente no lo ayudó. Bien podía Dios sacarlo de la cruz. Si era justo. Un Dios que conoce las intenciones del corazón. Un Dios que conoce los pensamientos del ser humano. ¿No sabía que era justo? ¿No sabía que era puro? ¿No sabía que era santo? Sí. Pero desde la eternidad estaba ya todo armado para nuestra salvación. Había un propósito en esas palabras del Señor, en ese abandono a nuestro Señor. Nosotros jamás vamos a imaginar el abandono que sufrió nuestro Señor Jesús en la cruz. Porque gracias a sus heridas, nosotros alcanzamos la salud. Gracias a ese castigo que cayó sobre Cristo, nosotros alcanzamos la salvación. Él sí estaba solo. Él sí estaba sufriendo. Él sí lo habían lastimado. Él sí tenía un espíritu dolido, de abandono, de soledad, de oscuridad, de tormento, para librarnos a nosotros justamente de ese castigo del Señor, de ese enojo de Dios a causa del pecado en el ser humano. Gracias a Él nosotros hoy no estamos solos. Gracias a Él nosotros hoy estamos en la luz. Gracias a Él nosotros hoy tenemos una firme confianza en las promesas de nuestro Dios, una firme esperanza de que la ayuda va a llegar en el momento oportuno, de que el auxilio lo vamos a tener, que Dios no se va a quedar callado, va a responder a nuestros clamor. Pero hubo uno que pagó el costo de nuestra libertad, de nuestra salvación, que no la merecíamos. Desde ese Dios que nos amó de tal manera que dio a su Hijo amado, lo entregó, lo dio para que muriera en sacrificio por nuestros pecados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y un tercer pensamiento. El Señor jamás, aún en el tormento que estaba padeciendo, dejó de exaltar a Dios. Aún en su sufrimiento dijo Padre. Aún en su sufrimiento dijo, Dios mío, Dios mío. Qué gran lección nos deja el Señor Jesús. No hay prueba mayor que padezcamos que la que padeció Cristo. Por más oscuro que se vea el día, por más fuerte que sea la tormenta, por más difícil que sea la situación, tenemos quien ocupó nuestro lugar para nosotros tener paz y tener el auxilio, tener la salvación, tener el rescate de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias a Él, que es el amado de Dios, nosotros somos amados. Gracias al Hijo, que se dio en sacrificio por nuestros pecados, a nosotros se nos puede llamar hijos. Qué gran obra la de nuestro Señor. Y no dejó de exaltar a nuestro Dios, a su Padre, ni en el momento más difícil. En el momento más difícil es cuando Dios está. No dejemos de exaltar a nuestro Dios. No dejemos de exaltar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las palabras que me tocaron a mí es, tengo sed. En esa cruz, cuando un cuerpo es golpeado de tal manera, tiene sed. Y así ese Señor Jesús tenía sed. En las Escrituras, el salmista o el rey David dice en el Salmo 69,
21. En mi comida pusieron veneno, y cuando tuve sed, me dieron a beber vinagre. Si uno lee cuando a Jesús lo crucificaron, lo iban llevando arrastrando una cruz y después la cruz iba detrás de él. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. No lo aceptó porque todavía no era el momento, aunque faltaban minutos. La Escritura dice que le dieron a beber vino agrio o vino con veneno. Acá le dieron vino agrio, pero no lo aceptó. Y como fue leído en el Evangelio de Juan 19, dice así: después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera lo de la Escritura, o sea, lo que el salmista había dicho, tengo sed. No en el momento que se lo quisieron dar cuando iba de camino a ser crucificado, ya en la cruz, donde sus manos y sus pies fueron atravesadas con clavo. Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Si leemos el capítulo 4 de Juan, Jesús está con la mujer samaritana en un pozo de agua. Y Jesús le dice a la mujer: dame un poco de agua. ¿Cómo puede ser que un judío le pida a un samaritano agua cuando se llevaban mal? Si supieras quién te lo pide, le pedirías que te dé agua para calmar tu sed. La mujer le dijo: no tienes con qué sacarlo si el pozo es hondo, pero el agua que yo daré, dice Jesús, brotará en tu interior y jamás tendrás sed. Acá en la cruz, cuando Jesús le pidió agua al ser humano, esos seres humanos que representaban a todos los humanos del mundo, le dimos vinagre o vino agrio con veneno. Pero Él nos dice que si le somos fieles a Él, si creemos que ese es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, nos va a dar agua, no vino agrio, nos va a dar agua para que jamás tengamos sed espiritual. Una era el agua que podemos tomar cotidianamente, pero al otro día vamos a tener que volver a tomar agua. Pero Cristo te da un agua que una vez que tomes de esa agua, jamás tu espíritu tendrá sed. Quiere decir que jamás vas a querer estar en otro lugar, jamás vas a estar queriendo adorar a otro Dios que no es Él. Ese es el agua que Jesús da. Ahora, qué paradoja. El ser humano, nosotros somos malos. Eso nos enseña que somos malos. Nos piden agua, les damos agrio, vino agrio. Pero Jesús, con amor, porque se entregó por mí y por cada uno de nosotros y por cada uno de todo el mundo, nos da ese agua para que jamás tengamos sed.
La palabra que a mí me tocó para compartir con ustedes en esta noche se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice, Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y murió. Y como se venía diciendo desde el principio, Jesucristo fue el Hijo de Dios y el Cordero de Dios, que vino justamente a este mundo y que fue entregado por el Padre para cumplir un propósito. Jesucristo era Dios y estaba con Dios desde el principio, desde antes de la creación, desde antes que el mundo existiera. Y por medio de Cristo, que Él era la palabra, fueron hechas todas las cosas. Todo lo que vemos fue hecho por medio de Cristo. Pero como el hombre, como decía Darío, siempre desobedeció lo que Dios le ordenaba, desde Adán, como citaba Darío, y no había quien cumpliera la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel, tenían que ir y presentar un animal al sumo sacerdote para que éste lo sacrificara y por medio del derramamiento de sangre hubiera perdón de los pecados. Cada vez que pecaban tenían que ir y ofrecer un animal en sacrificio. Y de esa manera Dios perdonaba los pecados de la humanidad. Pero esa ley no podía, ese pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, no podía dar vida. No podía dar vida, la gente moría. Por eso justamente vino Cristo. Él fue hombre, dejó esa condición de Dios y se hizo como uno de nosotros. Nació de una mujer como cualquiera, con nuestra misma raza humana que fue María, y él, sin haber cometido ningún pecado, cumplió la ley de principio a fin. Él fue el único hombre perfecto, que no hubo ni una mentira en sus labios, que no hubo nada malo que él cometiera. Y sin embargo, la humanidad lo despreció, lo rechazó y lo crucificó en la cruz. Pero él cumplió todo. Todo lo que el Padre le pidió, él lo cumplió. Y de esa manera derrotó al pecado en la misma condición débil de la carne. Pero al tercer día, como no tenía ningún pecado, resucitó. Y el Señor lo glorificó y lo levantó, y sabemos que el Señor hoy está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde ahí está intercediendo por cada uno de nosotros. Y Jesucristo, y esa es la buena noticia, anuló la deuda que cada uno de nosotros teníamos con el Padre. Porque todo el que peca en algún momento tiene que pagar ese pecado. En algún momento tiene que presentarse delante de Dios para rendir cuenta de lo que ha hecho. Y si tenemos a Cristo, Él anuló esa deuda que nosotros teníamos con el Padre y nos justificó de toda nuestra falta. Ya no importa ser griego, ser judío, ser de qué nación ser. Lo que importa es que tengamos fe en ese Señor Jesucristo para que Él nos limpie de nuestra falta, nos limpie de nuestros pecados y nos presente justificado delante del Padre. Y justamente lo otro que hace Cristo es darnos libertad, porque antes de que viniera Cristo éramos esclavos del pecado, y el pecado nos tenía dominado, nos tenía a su antojo. Jesucristo, al cumplir la ley, en la misma condición humana, Él nos da libertad y nos libera de todo eso que nos dominaba, y justamente lo que hace es darnos vida eterna. Y esa es la buena noticia que debemos anunciar. Anunciar de que Jesucristo es el instrumento de salvación y anunciar de que Él, aún siendo Dios, Él se humilló y vino a este mundo para mostrarnos las cosas del Padre y para darnos ese regalo, esa vida eterna que nos ofrece libremente y gratuitamente. Cada uno de nosotros, en nuestra libertad, tenemos que
elegir aceptarlo al Señor Jesucristo para ir a vivir eternamente junto a Él. Sabemos que todo aquel que no quiere reconocer ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, va a tener que presentarse delante de Dios Padre, y el Padre va a ser quien arregle las cosas en ese momento con cada una de las personas de la humanidad. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de agarrar ese regalo que nos ofrece el Señor, y decirle: sí, Señor, yo quiero seguirte, yo soy pecador, y agradecerle al Señor por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Agradecerle porque Él fue fiel al Padre hasta la muerte. A Jesucristo le costó sudor y lágrimas en la cruz. Y sin embargo, Él fue fiel hasta la muerte. A nosotros no nos cuesta demasiado ser fiel al Señor. Mantengámonos firmes hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él nos venga a buscar un día. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor, ya dejando este planeta Tierra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús nació así. 3 kilos habrá pesado, 3,5 kilos, 2,800, es lo mismo. Desde ese día ya lo buscaron de matar. Desde ese día, cuando anunciaron los pastores y los reyes que había nacido el Mesías, ya el rey Herodes mandó que él lo quería también adorar, y como no lo podía adorar, que vengan y le avisen a dónde vivía, dónde estaba, en qué lugar había nacido, para él rendir. Los reyes se fueron por otro camino, lo llevaron a Jesús. Entonces Herodes mandó a matar a todos los niños de Belén, a todos, de 2 años para abajo, para que no se salve. Ahí viene el Día del Inocente, cuando dicen Día del Inocente, 28 de diciembre, porque perseguían a ese Jesús. Se hizo grande, ya de pequeñito lo quisieron matar, se hizo grande. Cuando predicaba, buscaban la forma de agarrarlo sobre ley, encontrarle algo para condenarlo, porque hacía el sábado, porque trabajaba, hacía milagros otro día, no le hacía caso a los sacerdotes. Los 3 años que predicaba él, lo buscaron de matar. Injustamente lo juzgaron, pero lo juzgaron, no es que Jesús lo agarraron y lo juzgaron, los seres humanos son poderosos. Jesús se entregó por lo que los muchachos que hablaron acá y la Alejandra decían, vino a pagar. Él sabía que tenía que hacer eso. Para eso salió de la presencia del Padre, para venir a pagar la deuda que teníamos toda la raza humana con Dios. Él tenía que venir a pagar. Entonces, acá se juntan todos. Fíjense qué gran cariño le tuvieron al Hijo de Dios todos los seres humanos del mundo. Los reyes mataron hasta los niños porque no le creyeron. Los sacerdotes buscaban la forma, por envidia, de matarlo.
Los escribas que estudiaban la cosa buscaban la forma de condenarlo. Los gentiles, que estaban bajo el imperio romano, buscaban la forma y le dieron forma para crucificarlo, porque tenía que morir colgado en un madero y los judíos no podían matar a nadie. A pedradas sí, pero no colgar en la cruz. Estaba prohibido de ello. Los gentiles también lo mataron. Qué grande. Ahora, los que estaban junto con él, los que estuvieron los 3 años, los apóstoles, uno lo negó. Otro, ¿qué hizo el otro? Lo traicionó. Lo traicionó. Cuando vinieron los sacerdotes para agarrarlo, los otros lo abandonaron. Ni ellos, todos hemos fallado a ese Jesús. Los reyes primero, los romanos después, y nosotros, digo nosotros porque creían, eran los apóstoles, también uno lo negó, el otro lo traicionó y el otro lo abandonaron. Cuando vieron los otros, lo agarraban a Jesús, quedó solito ahí. Y ahí fue, los otros que hablaron, fue juzgado, muerto sin pecado por la vida de ustedes. Si ustedes no toman en estos 70 años que Dios le ha elegido a vivir, no lo agarran a Jesús, no lo aceptan a Jesús, se terminó la historia. Después son millones de años, estar separados de Dios o juntos con Dios. Estamos en el paraíso, como le dijo o separados. La elección la tiene el ser humano, los dejó libre, hombres y mujeres, las dejó libre. Acéptenlo a Jesús. Y si no, ustedes son responsables de su futuro. ¿Quedan separados de Dios o quedan juntos con Dios? Hay 2 lugares. El Señor es tan bueno y los quiere que vayan, pero Él no puede hacer nada si ustedes no, porque si no es un caudillo. Él quiere de voluntad decir: Señor Jesús, todo lo hiciste, todos te odiaron, todos te insultaron, todos te pegaron, nosotros te negamos, el otro te por 30 monedas de plata, el valor de un esclavo, lo que se pagaba a un esclavo, lo vendieron. Él está esperando a cada uno de nosotros de presentarlo frente del Padre que los quiere.